Hola, ¿qué tal? Puntuales como todos los días, hacemos el esfuerzo y aquí con el gusto de estar reunidos en nuestra cuarta sesión del taller de liturgia. Y bueno, pues vamos caminando, vamos avanzando, vamos sobre todo, vamos creciendo juntos. Y eso es pues una cuestión pues muy edificante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues tenemos aquí la oportunidad de crecer juntos, de caminar juntos y sobre todo, bueno, pues de acercarnos más a Dios, que a final de cuentas ese es el propósito. ¿Qué sentido? Alguien me preguntaba que qué sentido tiene pues todo este esfuerzo que estamos realizando por acercarnos a ustedes, por pues por tener estas conexiones, etcétera. Y bueno, el único sentido que tiene es el sentido y la razón de ser de nuestro ministerio sacerdotal, que es dar a conocer a Cristo, compartir a Cristo con ustedes. Ese es todo el sentido que tiene. La clase de Biblia, la de padres de la iglesia, la sesión de pregúntale al padre Marcelo, la sesión de liturgia, la del llamado a la santidad, la de la Virgen María, las misas diarias, no tienen más que una sola razón de ser. Y la única razón de ser es acercarnos entre nosotros y juntos acercarnos un poco más a Jesucristo. Esa es la idea. Y bien, vamos a dar la bienvenida así a quienes nos están sintonizando, ¿verdad? Francisco, Rocío, Noemí, Leopoldo, siempre tan puntual, Gregoria, Goyita, gusto saludarla, Tere, Aide, Élida, Junuen, Silvia, Marce, gusto saludarte, Ana, Telma, Cristóbal, también siempre muy cumplido. Gracias, Cristóbal, por tu responsabilidad, ¿eh? Debbie, gusto saludarte. Maestra, profesora, gusto saludarla. Salude mucho a su marido, por favor. Dígale que cuando viene. Este, Tulio, que hoy cumple años. No voy a decir cuántos, tú puedes decir si quieres, Tulio, ¿verdad? Pero una sentida felicitación desde aquí, señor Tulio, a quien cumple años el día de hoy. Heréndira, Hilda, Diana, Dianita, Sandra, Armando. Muy bien, Mari Carmen, seguimos pidiendo por tu salud, ¿eh? Rosa Isadora, Ana María, Sonia, María Luisa, seguimos también pidiendo por tu salud, María Luisa, ¿eh? Y salúdame mucho a tu muchacho cuando hables con él y a tus nietos. Oscar, qué gusto saludarte y verte por aquí, mi querido Oscar. Muy bien, licenciada Iliana, María, Tete, Turrubiates, cómo no, gusto saludarte, Tete, don Roberto, Magdalena, Florina, Benjamín, Luis Guadalupe, Jessica, de nada, mi querido Tulio, Adriana, muy bien, este, Tony, gusto saludarte. Bueno, pues, con gusto les comparto que eh, cada vez, digo, pues es sesión de liturgia, ¿verdad? Y entonces en esta sesión de liturgia, pues vamos a compartir todo lo que corresponde a la liturgia. Con gusto les comparto que el día de hoy, en sesión de los sacerdotes, junto con don Rogelio, que es nuestro arzobispo, nuestro pastor, en esta sesión con él, pues ya se empiezan a ver así un poquito la luz al final del túnel. Sin embargo, no podemos dormirnos en nuestros laureles, no podemos bajar la guardia. No podemos bajar la guardia ni en la oración, no podemos bajar la guardia en cuanto a las precauciones y medidas razonables para, pues para cuidar nuestra salud, ¿sí? No podemos nosotros bajar la guardia, ¿eh?
Entonces necesitamos seguir cuidándonos. Y ya hemos platicado en más de una ocasión de la razón del cuidado. Si bien, recuerden, la gracia supone la naturaleza y la vida es un don de Dios que tenemos la obligación de cuidar, de preservar, de proteger y de defender, ¿verdad? Entonces, cuidándonos y cuidando a los nuestros, vamos nosotros a llegar más lejos y vamos a poder llegar pues a donde Dios nos quiere llevar. Hoy platicaba con uno de los padres de aquí de la parroquia y me decía que alguien le preguntaba, ¿verdad? Bueno, ¿por qué Dios mandó, por ejemplo, las plagas a Egipto? Y también, ¿por qué ella mandó las plagas a Egipto? Preguntaba, bueno, y pues, ¿qué sucede, verdad, ahora con esta pandemia? Y una de las respuestas que daba el padre, muy sensatas, me parece, decía, bueno, las plagas en Egipto las mandó el Señor para liberar a su pueblo de la esclavitud. Cabría preguntarnos si Dios ha permitido esta pandemia, esta plaga, de qué esclavitud nos quiere liberar el Señor, ¿sí? Entonces, vamos a pensando un poquito en eso, ¿de acuerdo? Vamos a ver quién más ha llegado antes de entrar en materia, ¿sí? Muy bien, Elia, Luis Alberto, Sonia, gusto saludarlos. Alma, Diana, Lucy, Idalia, entonces está allá en Mérida. Mira, qué bueno, profesora, qué gusto que estén allá juntos. Recuerda que el lugar de toda esposa y de todo esposo es juntos, ¿ok? Muy bien, Martita, Neto Galván, mi querido profesor, gusto saludarte. Seguimos pidiendo por ti y por tu niña, ¿eh? Víctor, gusto saludarte. Leti y Mario, presentes como todos los días. De veras que qué gusto me da saber que estamos aquí en contacto. Adriana, desde la Ciudad de México, Adriana, gusto saludarte. Y Alicia, Patti, Maripaz, Leti, Leticia Sosa, y Verónica, Vero Yodilón. Insisto, cómo los extraño en las misas de la mañana, pero bueno, pronto volveremos a vernos. Les estaba platicando que hay señales esperanzadoras, ya ven que esta situación se comporta de manera diferente en diferentes lugares y depende mucho de las medidas tomadas a tiempo y con prudencia. Entonces, aquí en el estado, Nuevo León, creo que comenzamos a tiempo y pues hemos de alguna manera como que venido tal vez conteniendo, ¿verdad? Ahí un poquito las cosas, las situaciones. Sin embargo, al ser Monterrey una ciudad muy cosmopolita, pues, híjoles, o sea, pues como que aquí se metió Siri, al ser una ciudad muy cosmopolita, pues no, tenemos que tener mucho cuidado de no permitir que esto se nos salga de las manos, ¿sí? Entonces, con prudencia y si las circunstancias lo permiten, nos están dando esperanzas, que conste, no se ha dado una fecha precisa, para que después no anden diciendo, el padre Marcelo dijo, ¿sí? Nos están diciendo que hay posibilidades de que entre la primera y la segunda semana de junio podamos comenzar de manera gradual y guardadas muchas condiciones, podamos comenzar a reabrir nuestros templos para el culto público y comunitario, ¿ok? Recuerden y tengan por seguro que nosotros, sus pastores,
Estamos pensando en cómo sacar esto adelante, cómo proveerles a ustedes del pan de la Eucaristía, el pan de la palabra. Estamos pensando en ustedes, estamos trabajando por ustedes, créanos, vamos a hacer lo mejor y a su tiempo todo, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a entrar en materia. Saludos, Patti, Lilia, Berta, Marta Eugenia, saludos, Carmen, Lolina, muy bien, bien. Bueno, vamos a entrar en materia. Las pasadas sesiones, las pasadas 3 sesiones que tuvimos, ¿sí?, fueron para ayudarnos a introducirnos y tratar de entender un poquito qué es la liturgia. Vimos cómo el ser humano, ¿sí?, el ser humano tiene en su interior ese impulso que lo mueve a salir al encuentro del Creador, ¿sí? Y entonces el ser humano, en los orígenes, comienza a desarrollar una forma de relacionarse con ese creador, ¿de acuerdo? Y entonces lo que desarrolla se conoce como culto, ¿sí? Y entonces el ser humano busca una manera de relacionarse con la divinidad a través del culto. Pues bien, este desarrollo, esta relación en el culto, después interviene, bueno, hay una gran diferencia. El culto en los primeros tiempos, o digamos de los paganos, ahí la iniciativa partía del hombre. La gran novedad del culto en Israel es que la iniciativa parte de Dios, ¿sí? Es Dios el que sale al encuentro de un pueblo y se elige un pueblo. Y entonces esa es la gran novedad. Y entonces este pueblo, ¿sí?, que establece esta relación personal y comunitaria como pueblo con la divinidad, lo hace a través, el culto lo realiza a través de ciertos ritos, ciertos gestos, y entonces desarrolla, recuerden que tenemos 2 clases de culto, el culto público y el culto privado. El culto privado es el que tú le rindes a Dios en tu oración personal, en tu habitación. No necesitas, ¿sí?, para rendirle culto a Dios, ¿sí?, no necesitas aquí, en el culto privado, no necesitas de intermediarios. Es una conexión directa, ¿de acuerdo? El culto privado. Y entonces la oración del rosario, la coronilla de la misericordia, las novenas, la oración, la meditación de la palabra, todo esto sí es culto privado. Eso no es liturgia, ¿ok? Eso no es liturgia, pero es culto. Ahora, el culto público, es decir, del pueblo, de la comunidad, toma una forma, ¿sí? Y entonces, esta forma que toma el culto público es a lo que le llamamos nosotros liturgia. ¿Recuerdan? Entonces, toda liturgia es culto, culto público. Pero no todo culto es liturgia, porque hay culto privado también. Entonces, en lo que nos vamos a adentrar en estos talleres, ¿sí?, en lo que nos vamos a adentrar es en el culto público, ¿sí? No vamos a hablar del culto privado. Para el culto privado, pues después podremos platicar de algunas otras cosas, de devociones, de pues el mismo llamado a la santidad, etcétera. Pero entonces, aquí en este taller vamos a hablar del culto público, es decir, la liturgia, ¿de acuerdo? Entonces, hasta ahí más o menos estamos ubicados. Ahora, recuerden, también repasando un poquito, ¿sí? La liturgia es nuestra manera
de relacionarnos públicamente como comunidad con Dios, ¿sí? Ahora bien, el culto en Israel también tenía una liturgia. Y el centro del culto en Israel era el paso del Mar Rojo, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? Entonces era la liberación de la esclavitud de Egipto, pero también era el paso de la muerte a la vida, el paso del Mar Rojo, el paso del pecado a la gracia, etc. Bueno, esa era la Pascua de los judíos y el culto, todo el culto de Israel tenía como centro la Pascua, ¿sí? Para nosotros los cristianos, que en nuestro culto público hay una novedad, recuerden, nuestra liturgia y nuestro culto, ¿sí? Tiene con relación al pueblo de Israel tres cosas. Uno, continuidad. Somos el pueblo de Dios. Y los judíos son nuestros hermanos mayores. Y entonces, por eso hay una continuidad y por eso nosotros abrazamos también el Antiguo Testamento, pero lo leemos y lo interpretamos en clave de Cristo, ¿de acuerdo? Entonces, con respecto a nuestros hermanos judíos, hay en algunas cosas, en algunos puntos, hay continuidad. Somos el pueblo elegido de Dios y hay continuidad en el culto, ¿sí? Otro día vamos a platicar de algunas cosas que nos quedan de los judíos, por ejemplo, la celebración de las vísperas, ese tipo de cosas. Pero bueno, hay continuidad. En otras cuestiones, hay ruptura, hay una ruptura clara, ¿sí? Por ejemplo, la cuestión del descanso, la cuestión del sábado, la cuestión de los alimentos puros e impuros. Ya les platiqué, ¿verdad? Allá andaba el señor Tulio y andaba el Macedonio también conmigo. Cuando entré a aquella iglesia, les platicaba, ¿verdad? Que andábamos en Haifa y me señalan por ahí el guía, me señala una iglesia y me dice, padre, esa es la iglesia de San Pedro. Entonces me meto a hacer un ratito de oración, salgo de ahí y me preguntan algunos de los que iban en el grupo, padre, ¿qué estabas haciendo? Les dije, ay, entré a esa iglesia a darle gracias a Dios por el chicharrón, las carnitas, el tocino, el jamón. Me dijeron, ¿cómo? No entendemos. Les digo, es que esa iglesia conmemora la visión que tiene San Pedro y que se narra en los Hechos de los Apóstoles, que estando en Haifa, ¿sí? Tiene una visión de un mantel que baja del cielo con toda clase de animales y le dice, escucha una voz que le dice, toma y come. Y Pedro le responde, de ninguna manera, Señor, yo nunca he comido nada impuro. Y el Señor le dice, no llames impuro lo que yo he hecho puro. Y desde entonces quedaban declarados puros todos los alimentos. Y por eso nosotros los cristianos, si comemos marranito, y por eso estaba dándole gracias al Señor, por eso, ¿verdad? El jamón, las carnitas, el chicharrón, el tocino, uy, no, olvídense. Bueno, entonces, en ese aspecto, por ejemplo, en algunos aspectos hay ruptura con respecto al pueblo de Israel en la cuestión del culto, ¿de acuerdo? Entonces, en algunos aspectos hay continuidad, en otros aspectos hay ruptura y también hay novedad, ¿sí? ¿Cuál es la novedad que nos viene a traer Jesucristo? La novedad es que todos los pueblos de la tierra están llamados a pertenecer al nuevo pueblo de Dios. O sea, ya hay una novedad, hay una apertura, ¿sí? Para la salvación universal, ¿sí? Eso y otros muchos detalles, ¿verdad? Pero entonces, con respecto al culto en Israel y a la liturgia en Israel, entonces tenemos estos tres aspectos. En algunas cuestiones tenemos continuidad, en otras tenemos ruptura y en otras tenemos, a ese respecto, una novedad, ¿ok? Entonces, el centro del culto para nosotros, los cristianos, es precisamente el misterio pascual de Cristo, su pasión, muerte y resurrección.
¿sí? Y con esto termino la introducción, porque si no, pues me voy a comer el tiempo y luego no avanzamos, ¿verdad? Con esto es la introducción a la liturgia. Ahora, vamos a comenzar, ¿sí? Ahora, en esta ocasión, bueno, vamos a ver si hay alguna duda por ahí, ¿verdad? Muy bien. Mira, ya llegó Javier, muy bien. Berta, Lidia Carmen, Leti, gusto saludarla, Diana, Rosario, María Leti, Carmen Luis, Gloria. Muy bien, Gloria. Vamos a tomar en cuenta en oración a estas personitas. Eh, Muy bien, muy bien. Aure presente, muy bien. Nati, aquí estamos, de allá de la pastora. Socorrito, Blanca, cumplida con su clase, muy bien. Ah, qué triste, Irene. Te prometo que sí, mañana ofrecemos la misa por ella, la de las 12, te lo prometo. Maricela, Araceli, Yola, gusto saludarte. Muy bien. Bueno, entonces si no hay ninguna duda, entonces vamos a entrar en materia. Les había platicado que digamos, el grueso o el corazón el corazón de nuestra clase de liturgia la conformaba la constitución, ¿sí?, sobre la Sagrada Liturgia del Concilio Vaticano II, ¿sí? Esos son los documentos originales. No, no es cierto. Está tan viejito el libro que parece los documentos originales, ¿verdad? Y entonces, del libro del Concilio Vaticano II, ¿sí? Aquí tiene una constitución, ¿sí? Y la constitución que vamos a ver es la constitución sobre la Sagrada Liturgia. Y de esto les platico algunas cosas que son interesantes, ¿sí? Como por ejemplo, que de todos los documentos del Concilio Vaticano II fue el primer documento aprobado y fue casi por unanimidad, ¿sí? Y fue en donde se aprobaron pues algunas cuestiones de reforma que ustedes ya conocen. A mí pues no me tocó la misa en latín, ni de espaldas a la comunidad, etcétera, etcétera. Bueno, ahí fue donde se hicieron oficiales esos cambios. También el hecho de poder utilizar el idioma, se llama lengua vernácula, es decir, el idioma del lugar en donde se celebra, etcétera. Entonces, es una constitución que los cambios son muy visibles y por eso es bien importante, bien importante. Ahora, el nombre de constitución es ese precisamente, tiene esa fuerza, ese poder de que es una constitución, es decir, tenemos que atenernos a lo que este documento pide, enseña y decreta, ¿de acuerdo? Entonces, vamos entrando, ¿sí?, un poquito aquí a esto. ¿Cuál es el objetivo de esta constitución? Fíjense, dice, el primer objetivo, dice, es acrecentar la vida cristiana. Es decir, ayudarnos a crecer en nuestra vivencia de la fe. Ese es el objetivo, ¿verdad? Algunos pensarán, bueno, pues es que lo que procuran es controlar las cosas. No, 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 no. Todo lo que hace la iglesia, ¿sí? Todo lo que hace la iglesia está motivado por una sola razón: anunciar el evangelio e invitar a la vida en el amor que Dios nos da, ¿sí? Entonces, eso es, no hay que andar buscando detrás dobles intenciones y nada, no, no, no. Todo lo que hace la iglesia, ¿sí?, los documentos, las enseñanzas, todo procura
para nosotros el acercamiento con Dios y fortalecer la vida cristiana. Entonces, ese es el primer objetivo que nos dice aquí en el proemio de este documento, que es acrecentar, perdón, la vida cristiana. Perdóneme, me voy a tomar una pastillita. Traigo un poquito irritada la garganta. Perdónenme un segundo. Listo. Bien, entonces, el primer objetivo es ese, acrecentar la vida cristiana, adaptar instituciones, ¿sí? Adaptar instituciones. ¿Por qué? Porque es necesario adaptarnos. Así como nos estamos adaptando ahorita, ¿sí? La iglesia busca adaptar las instituciones. ¿Qué instituciones? Eso lo vemos los martes en la clase de los padres de la iglesia, ¿de acuerdo? Promover la unión, la unidad. Qué importante. En la oración de Jesús, en el capítulo 17, si mal no recuerdo, del Evangelio de San Juan, es bellísimo, es bellísimo. Si tienen una oportunidad un día, deténganse y léanlo detenidamente. Es la oración de Jesús. Imagínense, es Jesús dirigiéndose al Padre y en esa oración estamos tomados en cuenta tú y yo. Y en esa oración le dice Jesús al Padre, le dice, Padre, que todos sean uno para que el mundo crea. Por eso jamás nos cansaremos de buscar la unidad. ¿De acuerdo? Promover la unión y fortalecer para invitar. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a fortalecernos a nosotros en nuestra fe para que seamos capaces de invitar a otros con nuestro testimonio a la vida divina, a la vida cristiana. ¿Sí? Entonces, eso es lo que el propósito de este documento, de esta Constitución. Ahora, de manera práctica, ¿qué es lo que hace este documento? Provee a la reforma y el fomento de la liturgia, ¿sí? La reforma y el fomento de la liturgia. Por eso los cambios fueron así como que muy visibles, muy vistosos. Imagínense si nuestra principal vivencia de fe, como lo estamos viviendo ahorita, ¿verdad? Cuánta gente que nos dice, Padre, ¿cuándo abren los templos? Padre, ya quiero ir a misa. Que ojalá que a todos les gustara ir a misa, ¿verdad? Venir a misa. Bueno, si lo principal o nuestra principal manifestación de nuestra vivencia de fe es cuando lo hacemos en el culto público, es decir, en la liturgia, y si esta es reformada en sus formas, recuerden, en todo tenemos forma y fondo. El fondo, lo esencial, eso nunca cambia, ¿sí? Pero la forma podemos cambiar, ¿sí? Podemos reformar y podemos cambiar en la forma. Bueno, pues bien, este documento provee a la reforma y al fomento de la liturgia, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ahora, nos dice aquí este documento, ¿sí? Que por medio de la liturgia, en el misterio de la iglesia, por medio de la liturgia, esta expresión es bien importante, ¿sí? Es que vienen aquí en el documento del Concilio Vaticano II unas expresiones importantísimas. Dice, por medio de la liturgia, ¿sí? Se ejerce la obra de nuestra redención. Ah, caray, ¿que Jesús no nos había redimido ya? Sí, pero la obra de nuestra redención, que es un trabajo en proceso, y es un proceso, es un trabajo en camino, ¿sí? La salvación es una cuestión que se está realizando día a día en nosotros. Bueno, esa obra de nuestra redención se ejerce por medio de la liturgia. Qué grueso, ¿eh? Cómo la liturgia va haciendo mella.
poco a poco, la liturgia va haciendo mella. La liturgia ejerce la obra de nuestra redención. Y por lo tanto, la liturgia nos llama a que nosotros, formados en la liturgia, expresemos en nuestra vida y en la vida de la iglesia, ¿sí?, el misterio de Cristo. El misterio de Cristo. ¿Cuál es el misterio de Cristo? Su amor redentor por nosotros, que lo lleva, como dice el Evangelio de hoy, en el Evangelio de hoy dice esa cita tan maravillosa del capítulo de 16 del Evangelio de San Juan, perdón, 15 del Evangelio de San Juan. Ya no los llamo siervos, los llamo amigos. Primero, somos amigos de Dios. Ese es el misterio de Cristo. Somos amigos de Dios. Los llamo amigos porque les he dado a conocer, ¿sí? Porque el siervo no sabe lo que hace su amo. Ustedes sí saben lo que yo hago. Y después de que nos llama amigos, a continuación nos dice, y nadie tiene mayor amor a sus amigos que el que da la vida por ellos. Y entonces el misterio de Cristo es ese. Él da su vida por nosotros, confirmando así lo que nos dijo, que Él nos ama y que somos sus amigos. Por lo tanto, entonces, estamos llamados en la liturgia a expresar en nuestra vida el misterio de Cristo, que es esto que les acabo de platicar, y la naturaleza auténtica de la iglesia, es decir, ¿cuál es la verdadera naturaleza de la iglesia? Porque algunas personas piensan que no, pues es que la iglesia es esto, la iglesia es lo otro, la iglesia... No. La naturaleza verdadera de la iglesia. Y esta naturaleza de la iglesia, ¿sí?, nos lo explica aquí en el punto número 2 de este documento. Recuerden que para facilitar la lectura de estos documentos, la iglesia los va numerando y entonces las citas se dicen en el documento del Concilio de la Sagrada Liturgia del Concilio Vaticano II, en el punto número 7 dice esto, ¿sí? Bueno, lo que estamos viendo ahorita es el punto número 2, ¿ok? Entonces, en el punto número 2 nos dice cuál es la naturaleza auténtica de la iglesia, ¿sí? Y que se expresa en la liturgia. La naturaleza se expresa en la liturgia. Primero, es humana y es divina. La iglesia es humana y es divina. Y esa es su naturaleza. Así como Cristo, que es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. La iglesia es humana y es divina. ¿Por qué? Porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces, por lo tanto, es divina. Y es humana porque está compuesta por todos nosotros, el pueblo de Dios. Eso nos manifiesta la naturaleza de la iglesia. Tú y yo somos iglesia. ¿Qué otros elementos tiene esta naturaleza de la iglesia? Es visible con elementos invisibles. La iglesia es visible. Y no me estoy refiriendo al templo, no me estoy refiriendo al edificio, no. Me estoy refiriendo a que la iglesia es visible porque tú y yo somos visibles y tú y yo somos iglesia. Entonces, por lo tanto, la iglesia es visible, pero también tiene elementos invisibles. El Espíritu Santo. No lo podemos ver, pero lo atestiguamos por su acción en la iglesia, ¿sí? El Espíritu Santo. Por eso, por ejemplo, en los sacramentos, cuando se imponen las manos sobre quienes se van a confirmar, ¿verdad? Y reciben el Espíritu Santo. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo una imposición de manos. ¿Qué no estamos viendo? Y que sí está sucediendo, la presencia del Espíritu Santo que se derrama sobre el confirmando. Entonces, humana y divina, visible con elementos invisibles. Chéquense esto que sigue. Entregada a la acción, es decir, la iglesia
no está así, achicopalada, ¿verdad? O encuartelada. Algunos nos han acusado de eso en estos tiempos de pandemia. Y digo, nos han acusado a todos como iglesia y a la jerarquía en particular, de que nos han dicho, no, es que ustedes están ahí como ratones asustados, ahí en el rincón y no sé qué. No es así. Y ustedes lo han confirmado. Hemos buscado maneras de hacerles llegar el mensaje de Dios, la vida en el espíritu, ¿sí? Por eso estamos entregados a la acción, acciones concretas. Les platico algo que, híjoles, es que no sé si platicarlos o no, pero bueno. Humanamente hablando, hay quien dice por ahí que no basta con poner el huevo, hay que cacarearlo, ¿sí? La iglesia hace muchas obras de misericordia y a mí no me gusta andarlo anunciando. Incluso me da un poquito de comezón aquí en las redes. Pero por otro lado, también lo platicaba con uno de los padres aquí en la parroquia, porque pues hemos hecho algunas acciones concretas de ayuda a gente con la ayuda que ustedes mismos nos han hecho llegar. Y entonces, pues estábamos pensando, ¿lo publicamos, no lo publicamos? Pero pues bueno, pues sirve de testimonio. Y entonces, por ejemplo, cuando hicimos la bendición a la ciudad, a los 4 puntos cardinales, cuando hicimos el recorrido con el Santísimo por todas las calles de aquí de nuestra parroquia, cuando comenzamos a transmitir la misa, las misas diarias, cuando nosotros no se cancelaron las misas, no dejamos de celebrar las misas, pero las comenzamos a celebrar por ustedes, pero las comenzamos a transmitir, cuando comenzamos a utilizar estos medios, cuando empezamos a repartir despensas a gente necesitada de nuestra comunidad, cuando empezamos a repartir alimentos y apoyo diferentes a, por ejemplo, a la Clínica 4 que tenemos aquí a tiro de piedra, ¿verdad? Todo eso, mis queridos hermanos, es porque somos una iglesia con una naturaleza que nos llama a entregarnos a la acción, ¿sí? No podemos estarnos quietos. Pero el otro elemento que nos menciona este punto número 2 de la naturaleza de la iglesia, dice, entregada a la acción, pero dada a la contemplación. Ah, padre, entonces no tengo que elegir entre ser Marta o María. No, todos nosotros somos Marta en unos momentos y María en otros. Pero que no nos falte parte de Marta y parte de María, ¿sí? ¿Por qué no estoy diciendo Marta y María? ¿Recuerdan ustedes aquel pasaje del Evangelio? Las hermanas de Lázaro, Marta y María. ¿Se acuerdan cuando Jesús va de visita ahí a la casa de Lázaro? Bueno, ahí dice en el Evangelio que era la casa de Marta, ¿eh? Y que ella lo invitó a su casa, ¿sí? Eso es bien importante porque a la pobre de Marta de repente me la hacen a un lado. Y entonces dice que Marta se afanaba con muchas cosas, mientras María pues estaba ahí sentada a los pies de Jesús escuchándolo hablar. Imagínense aquella delicia, ¿verdad? Y Marta pues afanándose, ¿para qué? Pues para atender a Jesús, ¿sí? Y entonces le reclama a Marta y le dice, Señor, dile a mi hermana que me ayude con el quehacer. Y es Lucas capítulo 10, versículo 40 en delante. Lucas capítulo 10, versículo 40 en delante. Y le dice el Señor, Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y una sola es la importante. María eligió la mejor parte y nadie se la quitará. Bueno, mis queridos hermanos, entregada a la iglesia a la acción, pero dada a la contemplación. Que no nos falte la contemplación, el encuentro con Cristo, ¿sí? Entonces, esos dos elementos. Luego, también nos menciona, este punto número 2 es riquísimo, ¿eh? Nos podríamos quedar aquí y se me hace que así va a pasar en la clase en este punto, ¿verdad? Nos dice,
que la iglesia, ¿sí?, está presente en el mundo y sin embargo es peregrina, ¿sí? Presente en el mundo y peregrina. Es bellísimo pensar en esto, ¿sí? Las obras de misericordia que hace la iglesia alrededor de todo el mundo. La iglesia inventó los hospitales, simple y sencillamente. Los hospitales son invento de la iglesia. Las universidades son invento de la iglesia, ¿sí? Todas las obras que hace la iglesia a lo largo del mundo, pero también la presencia visible a través de los pastores, a través de una transformación de la sociedad, a través de transformar nuestro entorno concreto, a través de, o sea, hay una presencia en el mundo, ¿sí? La iglesia está presente en el mundo y tiene una opinión a emitir y tiene algo que dar al mundo, ¿sí? Está presente en el mundo. Pero también la iglesia es peregrina, ¿sí? Sabemos que no tenemos casa permanente aquí. Sabemos que vamos de paso. Sin embargo, no por saber que vamos de paso nos desentendemos de las realidades de este mundo. Hay un cuento, nada más que no me acuerdo con precisión, de aquel hombre que venía sembrando manzanos por el camino, ¿sí? Y decía, alguien le decía, pero ¿de qué te sirve si tú no vas a disfrutar del fruto? Y él decía, sí, pero los que vienen detrás de mí sí podrán disfrutar de este fruto. Eso es la iglesia, eso es la iglesia. Es presente en el mundo, sembrando, pero al mismo tiempo peregrina, sabiendo que hay cosas que siembra para las generaciones posteriores. ¿De acuerdo? Entonces, qué bellos calificativos nos explica aquí este documento de la Sagrada Liturgia sobre la naturaleza auténtica de la Iglesia, humana y divina, visible con elementos invisibles, entregada a la acción, pero dada a la contemplación, presente en el mundo y peregrina al mismo tiempo, ¿sí? Y continúa este mismo punto, continúa, les digo que podemos quedarnos en este punto toda la clase, y no importa, total, tenemos tiempo, ¿verdad? Sí, bueno. Nos dice en el punto número 2 de este documento, nos dice que este documento de la liturgia nos llama ¿a qué? A una vivencia más profunda de la liturgia, etcétera, etcétera. Dice, para ser templo santo en el Señor y morada de Dios en el Espíritu. Para ser templo santo en el Señor y morada de Dios en el Espíritu. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Estamos llamados y a través de la liturgia logramos esto. A través de la liturgia logramos el reconocernos como templo santo en el Señor. Somos templo del Espíritu Santo, ya lo decía San Pablo. ¿Qué no se dan cuenta de que ustedes son templo del Espíritu Santo y casa que Dios habita? ¿Ok? Y morada de Dios en el Espíritu. A eso nos ayuda la liturgia, a que seamos un templo digno, para que seamos morada de Dios, casa que Dios habita. Pero no es nada más para eso, no es nada más para disfrutar y gozarnos y decir, ay, qué padre, soy templo del Espíritu Santo. No, no nada más para eso, sino también para predicar a Cristo y ser signo en medio de las naciones. A eso somos enviados, para predicar a Cristo y ser signo en medio de las naciones. ¿Cómo predicar a Cristo? Con las palabras y con las acciones, anunciando el mensaje, el evangelio. ¿Y cómo ser signo?
con nuestra manera de vivir, con nuestro estilo de vivir. Y esa es la manera entonces en que nosotros podemos predicar a Cristo y además ser signo al mismo tiempo. Eso es precisamente a lo que nos ayuda la liturgia, ¿sí? Y entonces, otra vez, en este punto número 2, nos pone conceptos que a primera vista pudieran parecer contradictorios, pero no, en la iglesia se integran y forman algo nuevo, algo maravilloso. Y entonces nos menciona que en la iglesia y en la liturgia, lo humano está subordinado a lo divino, ¿ok? Lo humano está subordinado a lo divino, es decir, lo humano nos lleva a lo divino. Fíjense, aquí me viene a la mente un pasaje del libro de Camino, de San José María, que no me acuerdo, palabras más, palabras menos, pero el concepto que decía era lo siguiente, ¿sí? Todas las cosas de este mundo, hago un montón con ellas, todos los bienes de este mundo, todas las cosas, y me subo arriba de ellas y estoy así un poquito más cerca de Dios, ¿sí? Esa es una manera muy gráfica de recordarnos esto que nos dice el documento. Lo humano ordenado y subordinado a lo divino. ¿Qué tan buenas son las cosas de este mundo? Todas las cosas humanas son buenas, útiles, en la medida en que nos acerquen a Dios, que es nuestra meta final. Lo visible está ordenado y subordinado a lo invisible, ¿sí? Nuestras imágenes no tienen poder en sí mismas, pero nos ayudan a encaminarnos a lo invisible, ¿sí? Una imagen de Jesucristo nos motiva a la piedad, el amor, para que entonces nos encaminemos a Él, ¿sí? Entonces, lo visible está subordinado a lo invisible. Es decir, por ejemplo, el gesto de yo decirte, yo te absuelvo de todos tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sí? Ese gesto visible está subordinado a lo invisible. ¿Y qué es lo invisible? La acción efectiva de Dios que en ese momento te está perdonando tus pecados, ¿sí? Luego, nos dice este documento en este punto bellísimo. Dice, la acción subordinada a la contemplación. Yo les he dicho cada vez que puedo que todo lo que hacemos, todos nuestros apostolados y todo, no tiene fuerza ni poder si no va respaldado por la oración. Por eso, nuestra acción, ¿sí? Todas las acciones que nosotros hacemos tienen que estar ordenadas a la contemplación y subordinadas a la contemplación. No se trata de robarle tiempo a lo que hacemos para dedicarle tiempo a la oración, sino se trata más bien de robarle tiempo a la oración para hacer lo que hacemos, ¿sí? Entonces, recordar. Era lo que les decía ayer o antier, ¿verdad? Alguien me preguntaba sobre el ayuno, ¿verdad? Y yo les decía, ayuno sin oración es dieta, no me vengas, ¿sí? Entonces, la acción necesita estar subordinada a la contemplación y encaminada a la contemplación, ¿sí? Porque de ahí venimos, del encuentro con Cristo, para poder nosotros actuar en consecuencia. Y después nuestras acciones para regresar y presentárselas a Cristo, ¿de acuerdo? Y entonces, también termina este segundo punto, termina diciéndonos que lo presente está subordinado y ordenado a la ciudad futura. ¿Recuerdan? Somos peregrinos, ¿sí? No tenemos casa permanente aquí, pero sí es importante todo lo que hacemos aquí, porque todo lo que hacemos aquí, como diría la película de Gladiador, tiene eco en la eternidad, ¿de acuerdo? Entonces, es importantísimo que seamos conscientes de que
lo presente está subordinado a la ciudad futura, a la ciudad de la Jerusalén celestial, a nuestra presencia con Dios nuestro Señor. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto es el propósito de la liturgia, ¿sí? ¿Se fijan cómo es algo rico? Es algo que abraza toda la realidad de la persona. Entonces, vamos a adentrarnos en las cuestiones de la liturgia con este pensamiento. ¿De acuerdo? Bien, y entonces, con eso terminamos la exposición de hoy. Vamos a ver si tenemos algunas preguntas, algunas cuestiones. Saluditos. Muy bien. Ok. Sí, Marta, sí, ya saben que yo a las 11 todos los días reviso los comentarios de la sesión del día anterior, es decir, en este caso la de hoy, reviso y de ahí tomo sus intenciones para anotarlos en la misa de 12, ¿de acuerdo? Muy bien, Aire, qué bueno, estás leyendo ya Diálogo con los protestantes. Víctor pregunta, decretos que se hacen oficiales es lo que conocemos como dogmas. Una precisión, Víctor, ¿sí? Los documentos, ¿sí?, del Concilio Vaticano II se dividen en constituciones, declaraciones y, aguántame tantito. Entonces son constituciones, decretos y declaraciones. Constituciones, decretos y declaraciones. Ahora bien, no todo decreto, o sea, los dogmas son algo muy específico, ¿sí? Muy específico que es definido por el Papa en una declaración cuando habla ex cátedra. Pero es una cuestión muy específica, ¿de acuerdo? Entonces, no hay que confundir, ¿sí?, entre una cosa y otra. Los dogmas es algo que nosotros sí tenemos que creer para decir que somos de la iglesia, que pertenecemos a la iglesia, ¿de acuerdo? Esos son los dogmas. Y la Constitución y los decretos y las declaraciones son guías para nuestra vida en la iglesia, ¿de acuerdo? Exactamente, Elia. Estamos en la Constitución sobre la Sagrada Liturgia. Leopoldo habla de Monseñor Lefebvre. Lo de Monseñor Lefebvre, que es actualmente la Sociedad San Pío X, creo que se llama Sociedad Sacerdotal San Pío X, no aceptó, va más profundo, va un poquito más allá. No solo los cambios en la liturgia, sino que tampoco aceptó algunas otras cuestiones. Pero eso es tema de otra conversación. Lo único que te digo, Leopoldo, es que el Papa Benedicto les ofreció, ¿sí?, el ingresar a la iglesia, y de eso vamos a hablar después, cuando hablemos de los ritos, ¿sí?, los ritos dentro de la iglesia. Les ofreció, por ejemplo, a los anglicanos que quisieran regresar a la iglesia con ciertas condiciones, su reingreso a la iglesia. Y también lo mismo ofreció a la Sociedad Sacerdotal San Pío X, pero pues ahí no ha habido mucho progreso. Muy bien. Muy bien. Que se publique. Muy bien. Marta y María. Entonces, acuérdense, hay que ahí, ¿cómo se llama? Conjuntarlos. Saludos, Alberto. Gusto en verte. No sabía que Santa Marta era la patrona de los hoteleros. Gracias por el dato. Gracias por el dato. Tengo muchos amigos hoteleros, ¿eh? Muy bien. No es muy preciso esto, Víctor, ¿eh?
En las catedrales son las antiguas universidades. Esto no es como muy preciso. Las universidades eran en conventos, eran en diferentes lugares, y, por ejemplo, en Oxford y en Cambridge, que fue para el siglo XIII, ahí florecieron muchísimas universidades. Entonces, por ahí viene la cosa. La Cruz Roja, la verdad, fíjate, habría que preguntarle aquí a una de mis primas, dónde tiene el origen de la Cruz Roja. La verdad es que no lo conozco, de verdad, habría que buscarlo, ¿verdad? Muy bien, muy bien, Aure, gusto saludarla. Muy bien, sí tenemos tiempo. Ah, sí, ya me dieron las Biblias, pero las voy a empezar, se me hace que a rifar, ¿verdad? Pero bueno, aquí las tengo en la parroquia y mañana o en la próxima clase de Biblia les anuncio para que puedan venir por ellas quienes las necesiten, ¿de acuerdo? Dice Roberto Salinas, que es mi coordinador aquí del consejo, dice, hombres de iglesia en el corazón del mundo y hombres del mundo en el corazón de la iglesia. Es decir, ese movimiento fluido, ¿de acuerdo? Muy bien. Correcto, Marta, es contemplación y acción y contemplación, exactamente. Así es como estamos trabajando, ¿verdad? Muy bien, sus intenciones las voy a tomar en cuenta para mañana, ¿de acuerdo? Muy bien, Lourdes. Ok. Ah, muy bien, Cristóbal, 40 añitos de matrimonio. Qué bueno. Muy bien, Lourdes. Muy bien, muy bien. Bueno, este, ya no, Juan y Gloria, gusto saludarlos. Este, los extraño, ¿eh? Los extraño en mis clases. Bueno, pues entonces, como les estaba comentando, caray, ya tengo que cortar la transmisión. Perdónenme, me pasé. Bueno, nos vemos mañana entonces en el llamado a la santidad del Papa Francisco, ¿de acuerdo? Nos vemos mañana a las 7. Bueno, primero a las 12 tenemos la misa y mañana ofrecemos la misa por todos los maestros, especialmente por los maestros del mejor colegio de toda la ciudad, el Colegio Juan Pablo II. Les voy a dar la bendición. Que el Señor te bendiga y te guarde, te muestre su rostro y te dé su paz, te proteja, te defiende, te conceda su favor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere.